y no perder mis extremidades por el frío intenso. ¡Oh! Ahí va, toma por culo. Parada técnica. Y ponérmelo en los pies, tal cual, ponerme la lata de café en los pies para despertarlos un poco. Grabando de esta manera me espiché contra un muro, ya que mis piernas están bastante muertas, y cuando digo bastante es poco. Me he despertado a las 2 de la mañana por el frío intenso y es un sufrimiento ir con la bici a estas horas, así que quizá abandone la aventura y me meta en un McDonald's por ser un poco capullo. Bueno, arranco un nuevo día desde Okayama y hoy vamos a Furoshiki, que es un pueblecito así rollo Edo, rollo medieval, donde hay barquitas y debería estar empezando el sakura al menos, así que supongo que van a ser unas bonitas tomas y unas bonitas fotos, pero nunca se sabe. Y después tengo que llegar a Fukuyama antes de las 3 de la tarde, porque al parecer va a caer agua hasta dar por culo. Voy a parar en Fukuyama y entonces al día siguiente desde Fukuyama me voy a hacer todo el trayecto hasta Onomichi, que son 20 kilómetros, y luego los puentes, que son 70, o sea, planeo hacer 90-100 kilómetros en un día. Tengo que madrugar mucho, básicamente, pero mucho, en plan a las 3 de la mañana igual arranco ya. A ver qué pasa. Según la previsión de Google no está lloviendo, pero según la previsión de AccuWeather va a estar lloviendo durante 55 minutos, va a parar 2 horas y luego van a estar 3 horas de chubascos dispersos y tal. Entonces supongo que voy a esperar estos 55 minutos y continuar. Estoy un poco jodido para avanzar hoy. Voy a aprovechar la ocasión para daros consejos sobre días de lluvia. ¡Wow! Bueno, el asunto es, no recomiendo traeros una raincoat, una chaqueta de estas de lluvia, porque en combinis como el 7-Eleven en el que me encuentro, por 1000 yenes o 1500 yenes a lo sumo, podéis comprar un pantalón y una chaqueta de lluvia, así que no merece la pena que estéis cargando con ella todo el rato, teniendo en cuenta que os va a llover 1, 2, 3, máximo 4 días de vuestra aventura. Yo particularmente no cargaría con ella. De hecho, en mi tercer día, cuarto día, ya no recuerdo, pero hubo otro día que me llovió y... cuando estaba yendo a Nagoya. En el día que iba a Nagoya me llovió todo el puñetero día. Y lo que hice fue por la mañana comprar un raincoat de estos y continuar la aventura. Y cuando acabé vi que en las previsiones la siguiente semana no iba a llover, así que me deshice de ella. Ya os digo, no merece la pena cargar con ella. That I never understood it.
Kurashiki es parecido a Giyonmachi en Kioto, así que estoy bastante acostumbrado a este tipo de edificaciones y tal. Y la verdad es que el canal es bonito, pero salvo eso tampoco es una cosa de todo viernes. Para mi decepción aún no están las sakuras. Estoy teniendo una suerte este año del carajo. Pero bueno, en fin. Y os preguntaréis, ¿no me da vergüenza ir con casco? La respuesta es no. Molo mazo. Un puente solo para bicis. ¡Con 2 cojones! El de coches está ahí. Bueno, pues he decidido que el señor Ace se viene conmigo. ¿Sobrevivirá al viaje? Lo más posible es que tenga que desechar la caja en la primera esquina, porque como me venga a llover, pues se va a la mierda, así que... Pero bueno, vamos a ver. Puede ser gracioso. Mi compañero de viaje, mi personal Wilson. ¡Señor Wilson! Bueno, acabo de comer Katsuo Tappuri Bukake Udon. Aquí el bukake en realidad es una comida, así que vuestras bromas pervertidas no las van a pillar los japoneses, a no ser que sea un pervertido como vosotros. Pues estoy a 14 kilómetros de Fukuyama. Son las 4 y 5 de la tarde, por lo tanto me queda 1 hora y media de luz. Y se ha puesto a llover fuertote. Estoy en el medio de la nada. ¿Y qué pasa si una noche hace un frío del carajo, llueve, o no estáis simplemente en el humor de iros a montar la tienda en el medio del monte? Pues siempre tenéis la opción de ir a un hostel que rondan los 25 euros. A partir de 25 euros ya no cunde. ¡Wow! Mira, un cuervo. Bueno, eso, a partir de 25 euros ya no cunde. ¿Por qué? Porque existe un concepto aquí en Japón que se llaman los Internet Café. Y en los Internet Café, con 1000... ¿Nandake? Con 1700 yenes. ¿Nani haciendo? Porque aquí en Japón existe un concepto que se llaman los Internet Café, que bueno, también no es un concepto exclusivo de Japón, pero aquí funciona muy bien, y es que pagas a partir de las 7 de la tarde suelen ser, pagas un concepto por noche, o sea, por un pack de horas nocturnas. Ese pack suele contener entre 8, 10, 12 horas y pagas unos 1700 yenes, que vienen al cambio a ser, ¿qué? ¿17 euros? ¿15 euros? Por ahí. Entonces cunde más que un hostel. Problema, que la ducha suele ser aparte. Beneficio, pues que tienes bebidas incluidas. Y suelen tener también helados incluidos, así que los más golosos pues tenéis un helado gratis. Bueno, o muchos, como es mi caso. Además siempre es una experiencia escuchar a las parejitas en la sala de al lado haciendo cosas. Aunque bueno, también hay muchos otros que no son parejitas y van solos y hacen cosas, pero bueno, vosotros si queréis también. I will decimate and decapitate those who question the sword. Y nos toca hacer una de las mejores rutas de todo Japón en bicicleta, los puentes de Madison. Llevo esperando este momento mucho tiempo durante esta aventura, así que estoy súper pampeado por ella. No tengo absoluta puta idea de qué es esto, pero es la hostia, es precioso. Acabo
acabo de hacer un montón de tomas de vídeo, de fotografías. Estoy muy jodido. Hace un frío épico. Entonces este viento se me cala en los pantalones homosexuales de ciclista que llevo. ¡Está despejando! ¡Ya se ve el sol! Pero por ahora viene muy bien para calentar mis pequeños deditos que están sufriendo el apocalipsis en este momento. Así que toca... oh sí, echarse lefote en la cara. Lefote skin. He llegado un minuto tarde.